a tener varias consideraciones para poder analizar en sí el proceso, porque es un proceso, no es en sí los acontecimientos específicos de qué día, jóvenes. Lo que hemos aprendido en la escuela, a ver. El 15 de septiembre de 1821. Muy bien, ¿ya? Entonces, eso fue parte de un proceso de descomposición que se venía dando desde hacía bastante tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a analizar el día de hoy, ¿ya? Porque no lo vamos a ver todo de un, de un solo porque son varias situaciones, ¿ya? Entonces, ahora les pregunto, ¿qué saben ustedes? ¿Qué generalidades tienen de ese proceso? ¿Qué conocemos? ¿Qué hemos aprendido? Que no fue una independencia real y que no Ajá, daban todos los sectores que estaban, sino solo las clases privilegiadas como los criollos. ujú. No fue una independencia real. Y que se cerró con una misa y el documento es una página y media. Entonces, para cerrar o para finalizar el documento, hicieron una misa para quedar como establecido el, el El proceso de Tedeum, independencia. ya. Entonces, que no fue real, que no estaban representadas toda la población, ¿ya? Y que en sí no se cumple con todo bueno, con algunas situaciones que se tenían establecidas. Bueno, ese es sí, 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 bastante. ¿Alguien más? ¿Qué más conocemos de esto? También lo hicieron para dejar de dar tributo, cierto tributo es que creo que estoy mal, pero para independizarse de los impuestos que tenían que pagar. Para dejar de contribuir hacia la corona, con la cuestión de los pagos de impuestos. Muy bien. Entre algunas cosas sí, pero ¿qué pasa con los demás? No saben nada. ¿Cuántos somos en la reunión? Habemos 17. A ver, otra opinión. En ese entonces ya había muchos criollos y como que ya no les convenía mucho hacer negocios con la corona directamente. La clase privilegiada. Que había un ganado que cambió de propietario. El Que había. ganado era la población, el ganado era la población indígena y los dueños eran principalmente los españoles. Después de Ujú, la independencia quedaron a manos de los criollos, y entonces el ganado era la población que pasó a poder de los criollos, ya no de la corona. ujú. Entre algunas cosas, ya las ganancias iban a ser locales, ya no iban a ser a nivel general, en algunas medidas. Ahora les pregunto, usted, bueno, creo que a todos nos sucedió. ¿Participaron ustedes en alguna de las celebraciones? A ver qué se acostumbra a hacer cada fecha o estas fechas, porque ya Sí, lo están haciendo. Los desfiles se hacían antes de la pandemia, cumplir con un Ujú, protocolo, eh, la jura a la bandera, entonación del himno nacional, eh, obras de teatro que ejemplificaban estas actividades que hemos aprendido en muchos casos erróneamente, que sucedió en la firma de la independencia. ajá, altares cívicos,
incluso en las escuelas, aunque sea ahorita en pandemia, tengo, ¿cómo se llama? Familiares, niños, que pues están que la comida tradicional de cada territorio, que, ¿cómo se llama? Que el traje, que el altar cívico, y allá están corriendo, haciendo gastar a los papás para esto, ¿no? Entonces, pero es como algo que se hace en automático, conmemorando bueno, no conmemorando, sino celebrando es ese imaginario que nos han creado con respecto a la independencia. Y entonces lo que ustedes decían, principalmente, esto es muy común, ¿no? Era muy común hasta antes de, y todo con una manera militarizada. ¿Ya? Estos son institutos, son colegios particulares, pero que en esos desfiles son totalmente a lo militar, ¿ya? Y aquí tratando de representar a la población maya indígena, que fueron los grandes ausentes de este proceso, ¿ya? Entonces, esto no es solo, aprendemos qué es la independencia de Guatemala, y al contrario, es el proceso centroamericano, ¿ya? Entonces, ahí están estas cuestiones. ¿Cuándo se hace esto? ¿Qué fechas se hacen? El 14 de septiembre. Ajá. Y se va a correr a determinados lugares, ¿ya? Entonces, pues esta es parte de lo que, de lo que nos han creado, ¿no? Entonces, ahorita veo que ya tenemos avanzado algunas cosas con ustedes que me parecen bastante interesantes, ¿ya? Porque vamos a analizar desde otra perspectiva esto, especialmente que ahorita están con ¿cómo se llama? La novedad que es, se van a cumplir ¿cuántos años de esa fecha? 200 años. 200. 200 años y están con bombos y platillos, el actual desgobierno, planificando la celebración de esos 200 años de independencia, ¿ya? Pero desde la academia se está proponiendo otra situación, ¿no? Entonces, nosotros, como estamos estudiando ciencia, vamos a aprender qué estaba sucediendo o cómo estaba la población en ese momento. O sea, a la luz de los acontecimientos. Bueno, entonces, la Centroamérica de hoy, ¿ya? Y que no es la misma de 1821, o sea, de ese proceso que se venía desde el siglo XVIII, ya todo lo que hemos venido analizando. Bueno, para entender el proceso, porque es un proceso, vamos a tratar de comprender qué estaba pasando a nivel global y qué repercusiones tiene eso dentro de el entonces Reino de Guatemala y por qué esa obstinación por presentar ese proyecto de independencia, bueno, que no es un proyecto, porque no había en sí un plan, ¿ya? Que sostuviera la formación de los modernos estados nacionales, de la creación de los estados nacionales, ¿no? O sea, no como hasta ahora, como ustedes ven que entran los gobiernos y no hay en sí un plan sistemático de gobierno, por así decirlo. Bueno, entonces, en el siglo XVIII, en Europa, se dio un gran avance con respecto a las ciencias. Todo esto venía generándose desde el siglo XVI, siglo XV, y ya vemos toda la cuestión del descubrimiento de América, el pensamiento de esos grandes científicos que se desarrollaron, Newton, ¿cómo se llama?
Voltaire, Descartes, o sea, todos estos entre filósofos, matemáticos y ¿cómo se llama? Economistas, ¿ya? Que sustentaron ese famoso siglo de las luces, que fue el siglo XVIII, principalmente en Francia, ¿ya? Que se le conoce, por eso es de que se le conoce como la ciudad luz. ¿Por qué? Porque esos pensadores desarrollan sus teorías principalmente a raíz de Francia e Inglaterra. ¿Ya? Entonces, este fue un movimiento bastante importante que impulsa mucho el pensamiento desde la filosofía, y esto da un avance en separar el poder político, ¿ya? Económico de el pensamiento mágico religioso, ¿ya? Entonces, esto es muy fundamental porque se hace sentir en el resto del mundo, y vemos el día anterior veíamos la situación de la universidad, ¿ya? Entonces, que es en donde entran parte de esos pensamientos, ¿no? Entonces, las propuestas que hay de la ilustración es de que principalmente lo que tiene que prevalecer sobre, aquí es bastante la propuesta de René Descartes, sobre la utilización de la razón. El humano, con sus potencialidades y el pensamiento desarrollado, es capaz de transformar el mundo, ¿ya? Y esto a base de la ciencia, con el fin de encaminarlo hacia, ¿cómo se llama? Hacia mejores senderos, o a la construcción de un mundo más incluyente, ya sin la influencia divina, ¿ya? Esa era la propuesta, algunos de las propuestas. Entonces, las bibliotecas fueron bastante importantes, y alrededor de esa Francia ilustrada se realizaban grandes discusiones acerca de esto. Entonces, se fueron formando obras como la enciclopedia que dirige Denis Diderot, y la división de poderes que va a proponer Montesquieu, ¿ya? Entonces, hay distintas influencias que van a tener estos pensadores ilustrados. Entonces, tenemos acá Montesquieu. Entonces, él propone de que para crear un nuevo Estado, ¿ya? Porque hay que refundar el Estado. Entonces, una manera de refundar ese Estado, de crearlo y disolver el antiguo régimen, ¿ya? Ojo, aquí está proponiendo ya la formación de un Estado moderno, ¿ya? Entonces él plantea de que el poder no tiene que estar concentrada en una sola persona, como había estado sucediendo con las monarquías, ¿ya? Sino que el poder tiene que dividirse tiene que ser por poderes, ¿ya? Entonces propone la creación. ¿Cuáles son los poderes en los que está fundamentado el Estado moderno? Es decir, el Estado guatemalteco hoy en día. Tendría que ser así, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Exactamente. Esa es la propuesta que está realizando Montesquieu acá. Entonces veamos que lo que vemos a nosotros hoy en día como algo moderno son propuestas que vienen desde el siglo XVIII, ¿ya? Que en Guatemala hoy están cooptados es una cosa muy distinta, ¿ya? Entonces, y que para ejercer estos estados, la gente que esté al frente de estos estados tiene que tener la capacidad de razonar, ¿ya? Y de representar a los demás. Esas son las propuestas que se tienen. Entonces habla del espíritu de las leyes, habla del poder legislativo, del ejecutivo y el judicial, y la función que cada uno de estos tenía que tener, ¿ya? Entonces, esta es para mantener el equilibrio del poder en un Estado, ¿ya? Entonces, estas propuestas poco a poco se fueron concretando. O sea, lo interesante acá es que están las ideas, ¿ya? Que son ideas filosóficas al final, pero se fueron concretando,
¿ya? O sea, tomaron forma de políticas y crearon ese moderno Estado. Y esto se toma en cuenta principalmente en la Francia revolucionaria, 1776. Luego, posteriormente, con la fundación de los Estados Unidos, o sea, la independencia de esas 13 colonias que formaron lo que hoy constituye Estados Unidos, ¿ya? Entonces, para que vamos viendo las funciones de cada uno. El otro de los grandes filósofos es Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, ¿ya? Este señor habla de que para modernizar un Estado, ¿ya? El hombre, el humano, no tiene que estar corrompido, ¿ya? Sino que hay que conservar la esencia del humano. Y la esencia del humano, según él, es la razón, ¿ya? Y esto se realiza por medio del famoso contrato social, ¿ya? Porque la sociedad, para poder vivir en paz, en armonía, tiene que hacer un contrato, ¿ya? Ese contrato se realiza al momento en que el pueblo, la asamblea, va a delegar, porque aquí ya se propone de que el poder está concentrado en la población. Y entonces, para poder, como toda la población no puede ejercer todo el poder, entonces hace un contrato. Y ese contrato es delegarlo en alguien que los pueda representar. Al momento en que se hace esa delegación del poder, se está realizando un contrato social. Y este es un contrato político, ¿ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De la forma en que se realiza ese contrato. Y modernamente, ¿cómo lo veríamos? ¿Qué es lo que solicitan los politiqueros de nosotros cada 4 años? El voto. Los votos a través de las elecciones. A través de las elecciones, ¿ya? Y esto lo propone Jean-Jacques Rousseau. Cuando ustedes llevan en teoría del Estado, esto se los van a reforzar más, ¿ya? Pero estas son las bases. Entonces, pero Rousseau va más allá, en donde dice, si la persona que se eligió no responde a los intereses de el Estado, o sea, de la población, entonces la población, la asamblea, tiene derecho a quitarle, a retirarle el respaldo, ¿ya? Y a quitarlo del poder. Eso proponía Rousseau. Entonces, aquí se fueron sumando más situaciones. John Locke habla precisamente sobre la soberanía que reside en la población, ¿ya? Y, por lo tanto, ese aparato que se llama Estado moderno, que aquí ya pasa que la propuesta aquí ya pasa a conocerse como el Estado que conocemos en la actualidad. ¿Cuáles son los elementos de ese Estado, jóvenes? Población, territorio, marco jurídico, la soberanía. Las instituciones, ¿ya? Entonces, vemos, las ideas de estos señores se fueron concretando y le dieron vida al Estado moderno. Entonces, este devenir tiene sus consecuencias en la ciencia política, ¿ya? Y en cuestionar. Entonces, esto, primero, el desarrollo científico, ¿ya? Los privilegios de una pequeña clase comienzan a cuestionarse. Principalmente comienza a cuestionarse de que el poder del rey no emana de Dios, sino que proponiéndose de que el poder emana del pueblo y la soberanía la tiene el pueblo, entonces el gobierno tiene que ser de los humanos para los humanos. En ese momento era de los hombres para los hombres, ¿ya? Entonces, hay un despotismo ilustrado, es decir, de que con la primera experiencia constitucional que se tiene para estos territorios que
hoy en día, pues España y sus provincias para 1810 a 1812 era la famosa Constitución de Cádiz y el establecimiento de una monarquía constitucional, ¿no? Cuestionar el poder, ¿ya? Y tratar, y de ahí viene toda la cuestión legal que habla de la igualdad de todo humano ante la ley, ¿ya? Que es lo que ustedes estudian. Y entonces, este cúmulo de pensamientos, pues llegan por medio de libros, llegan por medio de las universidades, ¿ya? Y entonces acá esta situación tuvo bastante influencia. En Guatemala, pues platicábamos el día anterior de la reforma universitaria que planteó, que encabezó el cura Antonio Liendo de Goicoechea, ¿ya? En donde plantea una serie de cambios conjuntamente con el claustro de profesores de la entonces universidad, hacer cambios sustanciales en el pensum de estudios, la introducción del método experimental, introducir clases de política, de cambios en el pensum de derecho, cuestiones también de botánica, ¿ya? O sea, una profunda, ¿cómo se llama? Una profunda transformación de la universidad y la formación de ese grupo que posteriormente tuvo mucha influencia dentro de las instituciones que comenzaron a fomentar ese pensamiento independentista, ¿ya? Entonces, también, como otra de las instituciones que impulsa ese movimiento está la Sociedad de Amigos del País, que fue autorizada desde la corona con el objetivo de impulsar la investigación científica, ¿ya? Y también de proponer una diversificación de la agricultura. Y entonces, esto hizo también de que cuando se da la invasión napoleónica hacia la península, se convocara a las juntas provinciales y en esas juntas provinciales todas las colonias españolas mandaron a sus representantes y esto dio como resultado la emisión de la primera constitución en tiempos coloniales, casi al final de la época colonial, de una constitución que tuvo vigencia 2 años y estuvo de 1812 a 1814. Luego, en 1820, cuando Joaquín del Riego obliga nuevamente al rey a Fernando VII a ponerlas en marcha nuevamente, pero fue por un breve tiempo debido a que España comenzó a perder todas sus colonias, ¿ya? Por los procesos independentistas. Entonces, dentro de los otros acontecimientos, pues bueno, tenemos la independencia de los entonces Estados Unidos, 1776, paralelo al movimiento de la Revolución Francesa, ¿ya? Y los Estados Unidos eran 13 colonias, ¿ya? Que había formado Inglaterra en el territorio que hoy, en parte de lo que hoy constituye Estados Unidos. Entonces, estas colonias se emancipan, solo que acá, a diferencia de Centroamérica, sí hubieron guerras por la independencia, ¿ya? En cambio acá, pues, se jactan de que no hubo derramamiento de sangre, ¿no? Y que fue una independencia pacífica, pero una independencia totalmente conservadora. Otras de las situaciones fueron estas famosas reformas borbónicas. Bueno, ¿qué fueron las reformas borbónicas en sí? Hablábamos cuando vimos parte del derecho indiano,
y aquí también esto tiene que ver mucho con el derecho indiano, las reformas borbónicas se comienzan a implementar a inicios del siglo XVIII. ¿Y por qué? Debido a que pierde el último descendiente, el último rey de la casa de los Austrias, o sea, de los Habsburgo, muere sin descendencia. Entonces entraron en una guerra de sucesión, no de secesión, sino una guerra de sucesión al trono, por ver cuál de las casas reales que en ese momento tenían más influencia iba a quedarse con el trono. Entonces gana la casa de los Borbones, ¿ya? Entonces, el primer rey de los Borbones, que fue Felipe V, pues encabeza, pues bueno, hay una guerra, ¿ya? Vence la casa de los Borbones y entonces queda Felipe V y se emprende una serie de transformaciones, ¿ya? De la manera en que se administraba América, ¿no? O sea, las colonias. ¿Y esto por qué? Debido a que comienzan se hicieron estudios acerca de las ganancias que producían las colonias para la metrópoli. Entonces se dan cuenta de toda una serie de corrupción que había al momento de el ejercicio de los cargos públicos. ¿Por qué? ¿Se recuerdan ustedes que al inicio veíamos de que muchos de los cargos públicos pues eran, la corona mandaba a sus funcionarios? Pero cuando se comenzaron a realizar alianzas matrimoniales entre familiares de los funcionarios públicos con españolas criollas, entonces esta unión familiar sirvió para que comenzaran a venderse los cargos públicos de menor jerarquía, los que se daban alrededor de el cabildo. Entonces, las alcaldías mayores, los corregimientos, ya no eran funcionarios que la corona enviaba, sino que estos puestos eran vendidos. Entonces, debido a eso, la corona, ya en manos de la Casa de los Borbones, trata de frenar esta situación y también de frenar la manera en que se estaba recaudando los impuestos. Principalmente, se recuerdan cuando vimos el repartimiento de hilados, el repartimiento de enseres, ¿ya? Que esos beneficios no llegaban a la corona, sino que esos beneficios se quedaban para enriquecer a la clase criolla de acá, ¿ya? Aparte de que comenzaron principalmente, aquí ya me voy a la siguiente, este es Carlos III, a él se le conoce como el Ilustrado, que es el que más influencia tuvo al momento de ejercer, de reorganizar la administración de la corona, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque para América, pues bueno, las reformas se dan en 4 ejes primordiales, ¿ya? Económico, político, territorial y eclesiástico, ¿ya? Esos son los 4 ejes fundamentales de esas reformas. En la cuestión de lo económico, España había mantenido un férreo control sobre la cuestión comercial para sus colonias. Y en el caso de Centroamérica, solo estaban autorizados el puerto de Omoa y el puerto de Trujillo, ¿ya? Controlados por las familias pudientes guatemaltecas, principalmente el comercio del añil, ¿ya? Entonces se autorizó la apertura del puerto de Santo Tomás, ¿ya? Y de modernizar los otros puertos. Esa es una. Y acá habla de libertad de comercio, creación de los famosos consulados de comercio, ya que estuvieron acá. Pero cuando se aperturó el consulado de comercio de Guatemala, pues alrededor de ese consulado de comercio, pues crecieron las familias notables. Entonces, eso afectó a las élites provinciales, tanto a Honduras, también a Nicaragua
y principalmente El Salvador, que era el que producía la mayor cantidad de añil. En la cuestión política, creación del sistema de intendencias, con el fin, para el caso del Reino de Guatemala, de frenar el monopolio que habían establecido los criollos guatemaltecos sobre los criollos provinciales. Entonces les cobraban en los préstamos, no les otorgaban los préstamos, si se los otorgaban, los intereses eran demasiado caros, no les permitían negociar libremente porque las autorizaciones de comercio del añil se quedaban en el Reino de Guatemala, en la metrópoli, en la ciudad primero en la ciudad de Santiago y posteriormente cuando se trasladó a la Nueva Guatemala de la Asunción, ¿ya? Que ya fue en las posprimerías del proceso de independencia. Entonces eso hizo que se hicieran grandes reclamos por parte de las élites provinciales quejándose de Guatemala y querían que les formaran autoridades locales para no hacer los trámites con la élite guatemalteca, ¿ya? Esa es una. Y en la cuestión territorial, y aquí es donde se crea el sistema de intendencias, ¿ya? Pues se subdividen, principalmente el que se subdividió fue el virreinato del Perú, ¿ya? Porque cuando se creó el virreinato de la Nueva Granada y el del Río de la Plata, ¿ya? Entonces, vemos, esto ya casi es a finales del siglo XVIII, ¿ya? Y en la cuestión de lo eclesiástico, las reformas iban encaminadas a restarle el monopolio que había establecido también la Iglesia Católica. Entonces, a restarles el poder. Muchas de los censos, del conocimiento profundo de la población lo tenía la Iglesia Católica y no las instituciones administrativas coloniales. Entonces, lo que se pretendió es quitarles las grandes propiedades que tenía y que el impuesto, el diezmo que se pagaba para la iglesia y que reclamaran también el repartimiento, ahora quedaran en manos de la administración y principalmente con la orden jesuita, ¿ya? La Compañía de Jesús. Entonces, esto fue lo que provocó la expulsión de los jesuitas. En el caso del reino de Guatemala, fueron expulsados en 3 ocasiones. Fueron expulsados en el siglo XVIII y 2 veces en el siglo XIX, con los primeros liberales y con los segundos liberales, ¿ya? Que fueron expulsadas esta orden religiosa, la orden de los jesuitas, ¿ya? Entonces, ¿qué cambios trajeron para el reino de Guatemala? Pues se creó el famoso sistema de intendencias, ¿ya? ¿Esto qué pretendía? Pues quitarle el poder que habían ejercido esos cuadros medios de la población, principalmente de las familias notables que se crearon alrededor del ayuntamiento, ¿ya? Esos criollos. Y entonces la corona vendía hasta ese momento habían vendido los puestos, entonces acá ya no, los intendentes que mandaba la corona eran enviados desde la corona. Entonces ya se imaginan ustedes cuál fue la reacción de la élite guatemalteca, ¿ya? Y entonces las ordenanzas que traían estos intendentes, pues era realizar una fiscalización, revisar qué estaba sucediendo con las ganancias, custodiar esas ganancias y enviarlas directamente hacia la corona. Lógicamente todo esto ya estaba totalmente cooptado. Imagínense ustedes un sistema como el actual, ¿ya? Hace una semana escuchábamos a un historiador que se llama Aníbal Chajón y hablaba de que hubo un intendente que incluso lo mandaron preso de regreso a España porque el señor quiso cumplir con el mandato del sistema de intendencias. Entonces,
Ya todo estaba tan cooptado acá que al final él fue el que resultó más perjudicado, ¿ya? Entonces, para que veamos. Bueno, y entonces el objetivo, pues evitar la corrupción, todo lo que se había corrompido, ¿no? En las instituciones y que las ganancias que los alcaldes mayores, que los corregidores habían tenido, pasaran directamente a la corona, ¿ya? Esa era la situación. Y otra de las cosas era centralizar el poder, restarle el poder que se estaban enseñoreando estas clases que declararon la independencia, ¿ya? O sea, veamos cómo desde cuándo viene la situación. Entonces, pues esto trataron de hacer con el sistema de intendencias. Entonces, todo esto está con reales cédulas, ¿ya? Recuérdense que esta capitanía general era de tipo pretorial y las órdenes venían directamente del Real Consejo de Indias. Entonces, en 1785 se echaron a andar el sistema de intendencias en Guatemala, ¿ya? Para el Reino de Guatemala. Entonces, veamos que se crea la de San Salvador, que tenía jurisdicción entre las ciudades de San Vicente, San Miguel, también entraba Sonsonate, ¿ya? Y esto son las regiones que más producían añil, es decir, eran las que tenían, por así decirlo, era la gallina de los huevos de oro del Reino de Guatemala, ¿ya? Luego se creó la de Nicaragua, se crea también la de Tuxtla, ¿ya? Esta tenía Chiapas, Tuxtla y el Soconusco, una región bastante fuerte, y la de Comayagua, ¿ya? En Honduras. En 2 años vimos que se echaron a andar, y entonces esta situación para la élite criolla guatemalteca, pues no fue, o sea, no lo percibieron de una manera muy amigable, ¿no? Porque venía a restarles el gran poder que habían tenido. Y entonces, pues empezaron los grandes reclamos hacia la corona y muchas veces hicieron el caso omiso, ¿ya? Entonces, de esta manera estaba dividida las alcaldías mayores acá en el Reino de Guatemala, que vemos no desaparecieron totalmente, sino que aquí se echó nuevamente a la práctica el famoso dicho colonial que era las leyes se acatan pero no se cumplen, ¿ya? Entonces se creó las alcaldías mayores de Suchitepeque, Solola de Escuintla, Sonsonate, Verapaz, Totonicapán, Chimaltenango y Zacatepeques, ¿ya? Tenemos los corregimientos de Chiquimula de la Serra y el de Quetzaltenango, que eran en donde se recuerdan que el repartimiento de enseres había cobrado mayor auge, ¿ya? Entonces, administrativamente, esto llega hasta 1821, ¿ya? Y ya vamos a ver qué sucede en el área de ese corregimiento que abarca también Totonicapán para 1820, ¿ya? Entonces, esta situación es muy complicada. Entonces, tenemos dentro de esos antecedentes, pues tenemos la independencia de hoy Estados Unidos, ¿ya? La revolución industrial también bastante fuerte, ¿ya? Tenemos la revolución francesa, que es la que tuvo mayor influencia en los procesos independentistas de América Latina, porque en donde por primera vez se echa a andar esa famosa Carta Magna, ¿ya? ¿Cuál es esa famosa Carta Magna, jóvenes? De un país. La Constitución. La Constitución. Y aquí los franceses acabaron totalmente con la monarquía. Llevaron al rey y a su familia a la guillotina. Y entonces surge la República Francesa, ¿ya? Y dan a conocer la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en donde la fraternidad, ¿ya? Entonces,
¿Cuáles son los legados de esa Revolución Francesa? ¿Ya? Los gobiernos van a ser los representantes de la población y se van a regir por una constitución, ¿ya? El poder ya no viene de Dios, ¿ya? Se recuerdan de la donación papal y de todo lo que sucedía en el siglo XVI. Acá esto ya comienza a quedar relegado. La declaración de los derechos del ciudadano, la creación de la figura del ciudadano, ¿ya? Como tal, y que iba a tener derechos inalienables, ¿ya? Y la igualdad de todos los seres humanos, ¿ya? Todos esos legados, lógicamente, tienen un gran significado, pero que posteriormente, producto de guerras, producto de luchas, fueron llenándose de más significados, ¿ya? Y entonces, pues, esto tiene mucha repercusión en los movimientos de América Latina. En el caso de Guatemala, ¿quiénes eran los ciudadanos o quiénes resultaron más beneficiados con estas ideas, ¿no? Además, el gran cambio que se estaba reproduciendo con la revolución industrial, del pasar de una economía ya principalmente en Europa y posteriormente en lo que hoy es Estados Unidos, con la fundación de fábricas, ¿ya? De una economía que era totalmente naturalista, la de agricultura, a la concentración en fábricas, en plantas, ¿ya? Entonces esto va haciendo un gran cambio. En Centroamérica no era tanto, ¿ya? Porque esto no cambió hasta finales del siglo XIX, ¿ya? Y en el caso de Guatemala, que fue de una manera muy sui generis, muy, muy, muy particular, muy a la guatemalteca, ¿ya? Y vamos a ver posteriormente por qué. Esto también, uno de los primeros, posterior a la independencia de los Estados Unidos, el segundo país en declarar su independencia, pues fue Haití, que hoy esté como esté, es una situación distinta, pero esta fue una antigua colonia, primero había sido española, posteriormente fue cedida a Francia y esos legados de la Revolución Francesa, la población caribeña, ¿ya? Reclamó, hizo suyo esos legados de la libertad, la igualdad y reclama su independencia y fundan el país, la nación haitiana, ¿ya? Que hoy sea uno de los países más golpeados, pero bueno, estamos un poquito arriba, un puesto arriba de Haití, ¿ya? En índices de desarrollo humano, en cuestiones de corrupción. Bueno, entonces fue el primer país, ¿vale? Como ese antecedente. Entonces es lo que tratan de evitar que suceda en este territorio. ¿Qué pasa en la península? Pues resulta de que Napoleón Bonaparte invade la península ibérica, ¿ya? Sobre pretexto para llegar a Portugal, ¿ya? Entonces, hace abdicar al rey, ¿ya? A Fernando VII y coloca en el trono a su hermano, ¿ya? Que fue José Bonaparte, ¿ya? A él le decían José Botellas porque era un poco dado al trago. Entonces, en la metrópoli, pues hay una reacción muy fuerte y esa reacción es muy violenta porque las poblaciones, o sea, los peninsulares no aceptan a José Bonaparte. Y entonces inmediatamente José Bonaparte llega a la península y echa a andar la famosa Constitución de Bayona. Él era Fernando VII. ¿Ya? Echa a andar la Constitución de Bayona, que es la Constitución francesa, ¿ya?
Pero España convoca a las famosas juntas provinciales. Esto era lo que proporcionaba ¿cómo se llama? La constitución de Bayona. Entonces, establecimiento de un Senado, un Consejo de Estado y una monarquía constitucional, ¿ya? Entonces, esta monarquía tenía que ser hereditaria porque así lo habían establecido ellos, pero resulta de que la reacción de los provinciales fue convocar a las juntas provinciales y que cada una de las provincias enviara a sus representantes para que formaran parte de la asamblea que se reunió en Cádiz para dictar la famosa Constitución de Cádiz. Y esta sí entró en vigencia, ¿ya? La de Bayona estuvo un tiempo, pero no fue la mayor constitución. Entonces, estuvo vigente entre 1812 y 1814. Esto es mediante la ausencia del rey Fernando VII, ¿ya? Entonces, para su momento, esta constitución fue muy avanzada, ¿ya? Porque en pleno periodo colonial estaba ya una constitución. Entonces, aquí nos está hablando de algo importante. Entonces, se envían a los representantes, ¿ya? Por el Reino de Guatemala asistió Antonio de Larrazábal, ¿ya? Entonces, Antonio de Larrazábal llevaba, por el Reino de Guatemala no solamente fue él, fueron otros, pero el más significativo, la participación más significativa por Guatemala la tuvo Antonio de Larrazábal, porque llevaba una propuesta en donde establecía ya la ciudadanía, pero la ciudadanía igualitaria de los criollos ante el resto de la población, ¿ya? Y no solo era de Guatemala, sino que esto ya se puso en vigencia en todas las provincias, ¿ya? Entonces, ¿qué se llevó a cabo durante la Constitución de Cádiz? Primero, la soberanía de la nación, ¿ya? Estaba en la población, no en el rey. El establecimiento de la monarquía constitucional, es decir, de que sí iba a tener poder, pero se tenían que formar los poderes que iban a formar el Estado por primera vez. El derecho al voto universal entre los criollos que siempre habían soñado con tener los mismos derechos que los peninsulares, acá lo estaban logrando, ¿ya? La libertad para que se imprimieran libros, como también eso trajo como consecuencia de que aparte de la Gaceta de Guatemala, que era el periódico institucional que se había establecido, acá pues se tuviera otros periódicos. Entonces es ahí en donde nace el periódico Es el Amigo de la Patria, el Editor Constitucional, que funcionaron entre 1820 y 1821, ¿ya? La cuestión de la ciudadanía universal, pues el derecho a la propiedad, ¿ya? Entonces, todo esto tiene mucho que ver con todos los acontecimientos que van a venirse desarrollando en Centroamérica. Entonces, esto dio espacio a que varios países a nivel Latinoamérica plantearan ya sus proyectos de independencia, pero estos proyectos de independencia fueron guerras de independencia, ¿ya? Tenemos el caso de Simón Bolívar, José de San Martín, Sucre en la América del Sur, Miguel Hidalgo en el caso de México, en donde decía muerte al rey, viva el pueblo, y al inicio una Virgen de Guadalupe que fuera el estandarte, o sea, guerras de independencia, ¿sí? Entonces, estas eran, todo lo que está en rojo, eran las colonias españolas, ¿ya? Hasta 1821, que poco a poco
fue perdiendo conforme se fueron dando los procesos de independencia, ¿ya? Y entonces todo esto era de España para 1808 y que posteriormente, después de los procesos de independencia, comenzaron a perderse, ¿ya? Pues yo lo dejo ahí el día de hoy, espero no haberlos perdido. ¿Alguna pregunta o comentario? Licenciada, yo tengo una pregunta respecto al principio. Habló sobre los desfiles militarizados. ¿Por qué estos son militarizados si el colegio no lo es? No sé si tienen Es alguna por, razón. sí, lo que sucede es de que a través de los años, principalmente con las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera, posteriormente la de Jorge Ubico, entonces la sociedad estuvo totalmente militarizada. Entonces, las celebraciones, en el caso de Estrada Cabrera, que estableció las Minervalías, o sea, cambia del 15 de septiembre a el mes de abril a celebrar el Día de Minerva, pero siempre militarizado. Y en el caso de Ubico, se retorna ¿cómo se llama? Al 15 de septiembre. Entonces, las celebraciones eran, aunque fueran civiles, las instituciones tenían que representarse a nivel como que fuera con formación militar. Posteriormente, con los 36 años de guerra y el Estado guatemalteco militarizado ya nuevamente, entonces ese fue el tipo de conmemoración, de celebraciones del 15 de septiembre. Y vemos el Colegio de Infantes, que es uno de los más militarizados, ¿ya? Y aparte las otras instituciones y los nuevos colegios que fueron surgiendo posteriormente. Luego de los acuerdos de paz, les respondo así un poco rápido, luego de los acuerdos de paz se estableció de que los desfiles debían desaparecer y que se tenía que celebrar pues con otros actos, de otra manera, pero vemos que esta situación sí cuajó y la gente comenzó a reclamar de que volvieran a las mismas situaciones. Entonces, nuevamente se dio un resurgimiento después de 1996 de esas celebraciones totalmente militarizadas, ¿no? Entonces, hasta el 2019, que fue la última vez que se celebraron así, se mantuvo, aunque las instituciones fueran civiles. Ok, licenciada, gracias, muy amable. En la orden. ¿Alguien más? Licenciada, solo una pregunta. Ya que en el proceso de independencia los indígenas simplemente no tuvieron nada que ver, entonces, ¿por qué ellos en la actualidad son los principales en celebrar esta fecha de 15 de septiembre? No siempre. Lo que sucede es de que lo que hacen desde ¿cómo se llama? Desde el punto de vista de los estados y principalmente el sistema educativo, es de que dicen, ay, vamos a hacer el baile tradicional, hay que ponerse el traje típico, ¿ya? Ya no son los trajes indígenas, sino que es el traje típico. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa Guatemala. Entonces es una cuestión muy racista. Y no, ajá, y es todo el traje, ¿ya? Y que tiene toda una connotación totalmente eh, identitaria, ¿no? Entonces, ahí está la situación. Y es un proyecto que sí cuajó, ¿no? En el imaginario. Por eso es que hay que aprender a desaprender. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, miren, por favor, ya que para el próximo día ya han salido de examen, en el libro está en la página, ahorita les digo, ya está. La página 167. En la 165 hay una transcripción
del Acta de la Independencia. Permítame. 79 a la 182. Por favor, hay que leerla, ¿sí? Y porque vamos a trabajar un poco esto, ¿sí? Y les voy a colocar ahí un link en donde les voy a poner el Plan Pacífico de Independencia, ¿ya? Que son los 2 documentos que vamos a trabajar. Por favor, son cortitas. Y nos vemos el próximo día de clases, pues. Que tengan éxito en sus parciales y nos vemos el día martes. Gracias. Que descansen. Cuídense mucho. Feliz tarde, licenciada. Gracias. Buenas Buenas tardes. tardes.